Es una bendición. Estaba escuchando al pastor ahorita mencionar algunas necesidades, típicas necesidades de las iglesias en todos lados. Algunos hermanos me preguntaron más o menos cuánta es la asistencia de nuestra iglesia. La asistencia promedio de nuestra iglesia es entre 105 a 115, podría ser 120. Si viniera todo el mundo, estuviera, pues como siempre, no todo el mundo viene a la iglesia, tendría que venir, estuviéramos pasando 130, cuidado si más, podría ser, pero siempre hay la misma necesidad. Y usted dirá, pastor, hay necesidad aquí. ¿Cuántas veces yo tengo que pararme y decir, necesitamos sugieres? Necesitamos gente que trabaje en cuidado, en el nursery, en la guardería. Necesitamos choferes de guagua. Yo le doy una vez al mes nada más. Una vez al año que sea chofer. Un mes nada más. Un mes. Y entonces ahora este mes el pastor Ramón hoy está bateando de todo. Hoy, porque le está haciendo, le toca el mes de marzo hacer la guagua, la transportación de la iglesia, pero le toca predicar. Entonces el pastor Ben, que es el otro pastor de joven, tampoco está. No estamos ninguno de nosotros. Porque hay una actividad en una iglesia. El pastor Ben acaba de adoptar legalmente ya. Y entonces hay un ministerio que hablan así de adopción y querían hablar y le hicieron la invitación para que él estuviera presente. Y él va a hablar de ese tema de adopción. Entonces, pensando en el pastor hablando... se me acercó hace un tiempo atrás uno de mis, bueno, ya el Señor ha permitido que dos de mis diáconos hayan partido con el Señor, y a veces tengo problemas para hasta llamar diáconos también. ¿Sabía eso? Estamos llamando diáconos y tienen miedo. Yo no sé si tienen miedo a que los llamo diáconos y se van con el Señor rápido, pero no es así. Pero estamos nosotros tomando diáconos ahora. Pero dos de nuestros diáconos han partido con el Señor. Uno era el hermano Johnny Vázquez, y los que no se acuerdan quién era Johnny Vázquez, usted se acuerda quizás en su antigua vida de la orquesta de Bobby Valentín y Libro de Amor, y Johnny Vázquez era el cantante, uno de los cantantes principales de Bobby Valentín. Se convirtió al Señor y después de un tiempo dejó completamente la música secular para dedicarse a servir con el Señor, y fue diácono de nuestra iglesia y sirvió al Señor. Y también tuvimos el privilegio, por eso me orgulleaban mucho los pastores, porque el conguero de Gilberto Santa Rosa, Jimmy Morales, era parte de nuestra iglesia también. Era parte de nuestra iglesia y los dos partieron con el Señor y servían en la iglesia, trabajaban en la iglesia. Pero la esposa de Johnny, después que él fallece, ella empezó a hacer una catarsis en su vida, una retrospección, una manera de cómo poder servir al Señor de una forma especial. A mí me gusta el área de la administración eclesiástica, siempre me ha gustado. Hemos estudiado, he leído libros del tema, y pues tenemos varios hermanos que sirven. Pero Marinelli y mi esposa Iliana, primero mi esposa en casa llegó con una necesidad. Decía, bueno, tú delegas todo el trabajo, pero necesitamos a alguien que se encargue de desarrollar las actividades de la iglesia. Y yo la miro, y es cierto, necesitamos a alguien que se encargue de las actividades de la iglesia, que no venga como dijo el pastor, pastor, hace falta esto, pastor, hace falta esto, que pueda desarrollarlo todo. Y sí, y ella seguía hablándome y me miraba. Y yo seguía mirándole. Y ella seguía hablando y me miraba. Yo creo que tengo la persona indicada para ese trabajo, si está disponible para hacerlo. ¿De verdad quién? ¿Tú? No hay mejor persona que tenga la idea para desarrollar eso. Y me dijo que sí. Y ella, todas las actividades de la iglesia, ella es la que desarrolla las actividades con un grupo de hermanos y hermanas a hacer trabajo. Pero Marinelli, el Señor puso en su corazón encargarse de todo lo que fuera la decoración de la iglesia. Todo lo que fuera la decoración. Y entonces, en estos días, interesante, yo planifico el año de
del servicio en la iglesia, mes tras mes, las campañas, quiénes van a predicar, qué actividades, llamo a los diferentes líderes para que me pongan las actividades, para que no sean conflictivas y no haya problemas. No, porque los jóvenes tienen el templo y los caballeros lo querían o los damas la querían. No caemos en ese conflicto y entonces buscamos o hacemos actividades conjuntos. Entonces, hermana Marinera me dijo, pastor, es tan importante, porque eso que le estoy diciendo comenzó este año de ella. Pastor, es tan importante que yo necesito un calendario. Y yo, ok, ¿por qué tú necesitas un calendario? A mí se me había pasado, pastor, porque es que si tú haces el calendario y me das las fechas de las diferentes actividades y yo voy a saber cuáles son las actividades en las cuales yo tengo que preparar todo el sistema de decoración de la iglesia y no tenemos que buscar nada. Entonces yo, fantástico, no hay problema. Pastor, necesito un espacio. Y allá la iglesia no tiene mucho espacio. Porque necesitamos guardar todas las cosas que compremos. Yo, ahí, ¿dónde vamos a poner las cosas? Pues hay que comprar unos racks, unos anaqueles allá en metal. Y me los pidió en metal. Y yo, pues vamos a buscarlos de metal. Y allá. Y eso es de ahí. Entonces, pastor, esto es de nosotros. Aquí va a decir del ministerio de decoración. Para que nadie ponga la mano en eso. Pues ok, fantástico. Eso lo hicieron. Y lo están haciendo. Abdiel, mi hijo, el sonido de nuestra iglesia está al igual que aquí, en una planta alta. A Abdiel le gusta toda esa área de tecnología, pero no puede llegar. Entonces, por espacio, Abdiel me dice, papi, pero preparen una área aquí. No puedo preparar un área acá, porque si preparo un área, pierdo espacio. Necesito espacio para la gente. Entonces no puedo. Entonces el Señor puso en su corazón empezar otra área ministerial dentro de lo que es el trabajo de sonido. La iglesia proyecta todos los cultos, los proyecta. Domingo a la mañana, domingo a la noche y jueves. Pero Abdiel quiso hacer algo especial usando la tecnología. Entonces Abdiel va a la parte de atrás, ya tiene un equipo de trabajo, que son varios, donde ellos graban los mensajes, los editan y después de editarlo lo ponen en Apple Music, Spotify y Amazon Prime. Okay, lo ponen ahí editado. Usted puede entrar a Iglesia Bautista Bíblica y ahí escucharlo. Y lo interesante, porque uno dice, prediqué 45 minutos. Predicó uno quizás 20, 25 minutos. Lo restante es los espacios, los baches que uno se queda sin hablar, el chiste que repite 2 o 3 veces lo mismo, el comentario, el suspiro. Y cuando usted viene a ver, me dice, papi, predicaste 1 hora y pico, pero cuando editamos fueron 40 minutos. ¿Yo qué? El último que vi fueron 27 minutos. O sea que podemos pararnos a predicar, pastor, lo que tenemos que predicar, y en más de media hora ya estamos fuera. Nadie dijo amén, eso quiere decir que le tienen miedo al pastor, así que a ustedes les gusta escuchar a su pastor predicar largo. No es cierto, no es cierto. Alguien dejó las habichuelas prendidas y está pensando llamar a alguien para que se las apague. Yo espero que no suceda eso. Pero le digo, hermanos, toda iglesia tiene necesidad de obreros. Toda iglesia necesita de obreros. Es increíble cada vez que pedimos gente para el sonido, que tenemos gente que sabe trabajar con sonido, no trabajan. Choferes no trabajan. Habló de Ujieres. Pobre Carlos Ramos, detrás de Ujieres. No, hombres y mujeres, nosotros tenemos hombres y mujeres como Ujieres. Ni el suegro le hace caso, y va como Ujieres, imagínate. Cosas así, necesitamos obreros. La iglesia necesita gente que se involucre, que haga el servicio, que trabaje. Necesitamos, y yo le reto, el pastor le habló, le dio la necesidad, yo le reto, hermano. Estamos hablando del tiempo de la cosecha. Estamos hablando de en busca de la perdida. Estamos hablando como tema, es tiempo de buscar el uno tuyo para seguir adelante. El viernes empezamos a hablar de la actitud de búsqueda. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de búsqueda?
Cómo tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios y tener el deseo, el sentir, la compasión también que hablamos ayer, que hablamos entonces de la segunda actitud, la actitud del hallazgo. Si algo tenemos que decirle al Señor, Señor, ponme carga por las almas, pero dame compasión por ellas. Dame compasión. Porque necesitamos la compasión del Señor. Necesitamos que el Señor en su gracia y misericordia nos ayude a llegar a las almas perdidas. Y eso lo hablamos ayer. Pero hoy quiero hablar entonces de la tercera actitud que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15, vamos a volver a leer la porción de la palabra de Dios. Y es la actitud cuando se llega al redil. ¿Cuál es la actitud al llegar al redil? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todo tipo de personas, hermanos, se acercaron para escuchar el mensaje del Señor. Toda clase de personas. Menciona a los publicanos porque para los judíos no había pecador más grande que un publicano. Y usted dirá, ¿por qué? Porque era un judío, y lo voy a poner en buen puertorriqueño, que se había vendido a trabajar por el imperio romano, cobraban los impuestos, pero cobraban más para ellos robarse el restante. O sea que en buen puertorriqueño era un buen pillo, ¿verdad? Eso eran los publicanos, era lo peor que había para ese entonces. Y con el Señor se estaban reuniendo los publicanos y el resto de pecadores. Y sigue diciendo la Escritura. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te imaginas? Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y estas dos parábolas que le siguen tienen el mismo propósito. El de la mina, de la moneda perdida, y el del hijo pródigo. Es el mismo principio de aquel que andaba perdido y el Señor lo rescata. La moneda perdida que buscaron en toda la casa hasta encontrarla. Y el hijo pródigo, que siempre se predica del hijo pródigo y se nos habla del hijo pródigo, porque vendió, disfrutó toda su vida, la malgastó y el Padre tuvo misericordia. Cuando uno sigue estudiando del hijo pródigo, se dará cuenta que cuando el Padre sale corriendo a recibir a su hijo, no solamente era con el gozo de haberle recibido, es que era la costumbre, si un hijo llegaba de regreso arrepentido, habían unas consecuencias de castigos. Y el padre no quería ese castigo para su hijo. Por eso él salió corriendo a donde él. Y es interesante cómo la Escritura nos lleva entonces a nosotros ver el verso 6. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Sabe? Está el himno, creo que está en este himnario, eran 100 ovejas, creo que está ese himno ahí. Pero ¿sabes qué? Tú estás aquí en esta mañana. Algunos de ustedes tienen que decirle al Señor, gracias porque me encontraste. Pero algunos de ustedes no están por equivocación aquí hoy. Es porque Dios quiere encontrarte en tu camino. Es porque Dios quiere darte una salvación que solamente Él la otorga. Te puedo decir gustosamente que no me arrepiento de haber conocido al Señor a los 14 años.
Seguí haciendo mi vida, pero ahora con el temor de Dios. Viviendo para Él, honrándole a Él. Me la disfruté, que sí me la disfruté, pero en Cristo Jesús. Y no tuve nunca que utilizar nada de drogas, por la misericordia de Dios. Y anduve en esta tierra con un sinnúmero de muchachos que sí fueron usuarios. Y algunos de ellos hoy ya perdieron su vida y lamentablemente no están en el cielo, porque nunca conocieron al Señor. Y medita en esto que estoy pensando, que estoy diciéndote, porque si algo puede sacar bueno esta mañana aquí, es que puedas tener un encuentro con Jesús. Eso es lo mejor que puedes hacer en esta mañana. Cuando voy a la Escritura, aquí entonces, Jesús nos enseña en primer lugar la dirección correcta. Él encontró a la oveja. Él estaba gozoso de encontrarla. La pone sobre sus hombros y entonces va camino al redil. Y digo que es interesante ver la manera en que la palabra de Dios se manifiesta la verdad. Cuando el Señor haya un pecador, cuando el Señor o un pecador viene ahí, Él le hace ver el camino, el verdadero camino seguro para llegar a casa. Fíjese que le dije ayer que Él no le puso una soga a la oveja para arrastrar la oveja, para herir la oveja mientras iba trayéndola de nuevamente al desierto donde estaba ese redil, sino que la tomó. Algunos dicen que puede haber amarrado, la tomó y la puso en sus hombros, se la puso encima, y llevándola encima entonces va gozoso, no importando cuánto peso tuviera esa oveja, no importando lo sucio que pudiera estar esa oveja. Porque esto es algo que tenemos que entender. Cuando el Señor ve a un pecador, no está mirando lo exterior que nosotros estamos mirando. Cuando el Señor está viendo un pecador, está mirando el interior, la necesidad que tiene el hombre pecador, que tiene su alma. Nosotros vamos deteriorándonos cada día, va avanzando. Se nota en muchos de nosotros, por supuesto que sí. El hombre interior debe ir mejorando, pero el exterior se va desgastando, dice la palabra. Y cada vez nos vamos desgastando más y desgastando más. Y a veces han venido achaques, enfermedades, situaciones. Algunos de ustedes lo están experimentando, lo estamos viendo. Pero ¿qué sucede en esto? Nos estamos olvidando que la parte más importante de todo lo que tenemos, nuestra alma, necesita de un redentor, necesita de un camino. Le dije ayer que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y por qué dije esto? Porque muchas veces nosotros pensamos, yo estoy bien, yo tengo control de mi vida. ¿Cuántos amigos personales en la trayectoria de su vida ya no están en esta tierra? ¿Cuántos le hablé del Señor y no están en esta tierra? Yo no olvido, era pastor en Buenaventura. Y había un vecino de nuestra iglesia que fue pelotero, Brea Ramírez. Fue pelotero aquí con los indios de Mayagüez. Y su hija era la terapista de Adiel. Y por eso conocí a Brea. Y le hablaba del Señor. Y Wanda, su hija, en una terapia me dijo, papi está hospitalizado. Él había tomado una de las vanas de la iglesia, él tenía la virtud de dibujar con pincel. Y había cogido la guagua, ¿se acuerdan de Abdías, de la blanca? Y fue la que hizo el diseño de la guagua. Y todo, lo pintó. Y yo voy al hospital, ya yo le había hablado del Señor en varias ocasiones. Y le digo, Brea, era como lo conocí. Dice, ¿sabes qué? No es equivocación. Tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Tú has escuchado que el único camino al reino de los cielos es Cristo. Brea, tú necesitas conocer al Señor ahora. Entrégale tu vida a Cristo.
Tú no sabes si vas a salir de este hospital. Esas fueron mis palabras. Y él me dijo, pastor, Ariel, cuando yo salga de aquí, tan pronto yo salga de aquí, yo voy a ir a la iglesia. Vivía 3 o 4 casas al lado de la iglesia. Y dije, Brea, a mí no me interesa que tú salgas de aquí para ir a la iglesia. A mí me interesa que tú conozcas a Cristo ahora. ¿Y sabe qué hizo? No quiso. 2 días después, recibimos la noticia, no me acuerdo cómo, pero recibimos la noticia que Brea había muerto. Murió sin Cristo. Nosotros no tenemos el control de nuestra vida. La actitud del Señor para con nosotros es que Él quiere que todo hombre proceda a arrepentimiento. La actitud de Dios del cielo es que te des cuenta que el camino por el cual llevas no es muchas veces el camino correcto. Y en la gran mayoría de las veces el Señor nos quiere enseñar. Dice la Biblia en Juan 14:1. En adelante dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hace la historia de la oveja perdida aquí, amado hermano, y hace esta afirmación, el hecho de que nadie que no camine con Cristo tenga ese momento de salvación, puede ver ir al verdadero redil, que es el reino de los cielos. Pastor, yo he sido toda mi vida un buen hombre, una buena mujer. No te hace apto para ir al reino de los cielos. Pastor, yo he sido un buen hijo, un buen padre, una buena esposa, un buen trabajador. No te hace apto para ir al reino de los cielos. Solamente el único camino es Jesucristo. Es el único. Es el único. Esa afirmación es importante. Cuando Él nos halla y caminamos con Él y entendemos, tendremos entonces el seguro de que llegaremos sin lugar a equivocarnos. Y es necesario que dejemos que Él tome nuestros brazos. Pastor, tú no entiendes, es que yo lo voy a aceptar, pero a mi tiempo. Es que la misma Biblia dice que hoy es el tiempo aceptado. Es que la misma Biblia dice que ninguno de nosotros sabemos nuestro futuro. ¿O es que tú sabes tu futuro? El día pasado yo hablando con el Señor mientras yo camino en las mañanas, y mientras caminaba con el Señor y hablaba con el Señor, yo le decía al Señor, Señor, yo no sé si más adelante por estas cosas que me están dando en mis pies aquí, y yo voy a tener necesidad de utilizar algún andador o alguna así. No sé, Señor. Pero lo único que yo quiero, Señor, es que tú, a pesar de que yo pueda llegar a eso, tú siempre tengas el control de mi vida. Y a veces usted dice, ¿cómo le estás diciendo? ¿Es algo trágico? Posiblemente puede ser que sí. Pero yo lo que quiero es que Dios tome el control. Por eso cuando yo entendí en mi vida, 14 años tenía, en que podía rendir, en que me olvidé de que estaba alrededor. Yo estaba en un cuarto de un campamento, junto con otros muchachos allí, creyéndome que mi vida iba a ser la vida que yo esperaba como atleta. Desarrollándome, poder venir a estudiar al colegio. Esa era la meta en aquel entonces.
¿verdad? Pertenecer quizás al equipo de voleibol de la universidad o del pueblo donde jugué. Esa era la meta, ese era el camino que yo pensaba que era el correcto. Hasta que me encontré con el Señor. Hasta que Dios tuvo misericordia de enseñarme que el rumbo que yo llevaba no me iba a llevar al reino de los cielos. 2 ocasiones yo he estado al punto de perder la vida ahogado. 2 ocasiones. Y luego de conocer al Señor, no sé si le puedo decir privilegio o oportunidad, pero mi pastor murió en mis brazos ahogado. En mis brazos. Varias ocasiones he estado en el momento de perder mi vida por accidentes de carro y Dios me ha librado. Por eso es que le digo que mis ángeles están por jubilarse, porque ha sido el Señor. Pero en todo esto déjeme decirle algo, no me arrepiento de que un 3 o 4 de julio de 1981, con 14 años, alguien me predicó que el camino era Cristo. Y yo pude decirle al Señor, quiero conocerte. Aquí está. No sabía mucho, porque el Señor no necesita que tú sepas mucho. El Señor lo que necesita es que abras tu corazón. Ahí estaba esta oveja perdida. Y Jesús estaba mostrándole, enseñándole la dirección correcta para su vida. Dejando entonces, entendiendo y que era necesario que nosotros dejemos que Él nos tome de la mano. Mira lo que dice el mismo Juan en el capítulo 16, el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a guiar. Él va a decir lo que tenemos que hacer. La realidad, amado hermano, es que las palabras de Jesús, aún para, usted dice, pastor, vengo a Cristo, conozco al Señor y qué de mi vida. O déjame decirte, qué de tu vida. Ahora empieza alguien a forjar, a guiar tu vida, que no es la iglesia, es el Señor. Y la Biblia nos dice claramente, venid a mí, todos, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego dice la Escritura, yo os haré descansar. Porque te auguro algo. En la trayectoria de tu vida, en el peregrinaje de tu vida, desde hoy que te estoy hablando a lo que venga hasta el día de que tengas que partir de este mundo, van a venir situaciones en tu vida y vas a tener que ir trabajado y cargado, y en vez de estar buscando soluciones a tu tiplén alrededor que nada pueden solucionarte, el Señor te está diciendo, como dirían el americano, available. Él está disponible para ti. Y aquí. Y Él dice, ven a mí, trabajado y cargado. Yo te voy a hacer descansar. Le dije de esos 2 diáconos. Con los 2 diáconos, yo estuve en su muerte cuando partieron con el Señor. Con los 2. Hermano Rafael de la Cruz, su hija había ido, estaba en el hospital, su hija había ido a la casa a bañarse para retornar y nosotros habíamos llegado allí. Y él me decía esta frase siempre que me hablaba. Yo, hermano Rafael, ¿cómo se encuentra? Vivo, pastor, y eso es decir mucho. Esa era su expresión. Y ese día yo le pregunté, hermano de la Cruz, ¿cómo está? Vivo, pastor, y es decir mucho. No habían pasado unos minutos cuando yo lo veo que él me mira, miró como hacia la pared y su vista se fue hasta que expiró y murió. Hermano Johnny estaba en su casa
El Alzheimer lo estaba matando. La hermana Marinelli con su hija me llama, me dice, pastor, creo que Johnny se nos está yendo. ¿Puedes venir? Y yo, por supuesto. Dejé todo lo que estaba haciendo, llegué a la casa, lo miré, la miré, me la acerqué a su oído y le dije, siervo, te amo. Pero si el Señor está abriendo la puerta, no pelees más. Marinelli, Ana Paula, Jay van a estar bien. Vete tranquilo con el Señor. Unos pocos segundos después, Johnny expiró con los ojos abiertos. Mirando, estaba en su reclinable, mirando la pared. El Señor mostrándole el mejor camino. No estamos preparados para la muerte. Ninguno queremos estar listos y pensamos en la muerte, pero la muerte en cualquiera de nosotros puede estar tocando la puerta. Yo bromeo con el pastor de jóvenes mío, porque él es despistado, se le olvida la cosa, y aún la nota se le olvida. Yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, le puedo decir esto, hermano. En una ocasión, su regalo de cumpleaños para mí estaba en el baúl del carro y me lo dio 6 meses después. Con eso se lo digo todo. Y yo le digo a él, ven, yo voy a decirle al Señor que cuando me mande a buscar a su presencia, me mande a buscar contigo. Y él le dice, ¿por qué? Porque como siempre se te olvidan las cosas, va a olvidarse un tiempo a que llegue y entonces me va a dejar un tiempito más en esta tierra. Usted sabe que eso, yo lo digo bromeando porque eso no es así. Cada uno de nosotros tenemos el día, pero lo importante es que el Señor te haya encontrado y que tú hayas dejado a Cristo que salve tu vida. Ahí está el buen pastor gozándose, dice Jesús aquí se asegura de ese maravilloso descanso cuando dice ven a mí para que llegues seguro, para que conozcas el camino, para que llegues y encuentres la senda de la gloria. Pastor, yo te prometo que yo voy a ser un hombre bueno, una mujer buena, que voy a tratar bien a mi esposa, a mi esposo, que voy a cuidar bien a mis hijos. Mire, en una ocasión mi hijo Abel, cuando se iba a casar, me dijo, papi, yo te prometo que yo voy a ser el mejor esposo del mundo. Yo, mentira. Papi, yo te prometo que no voy a tener discusiones. Mentira. Papi, ¿por qué me dicen mentiroso? Te lo voy a decir como mami me lo decía, no seas embustero. Mi mamá me lo decía y después me decía, no lo digas. ¿Verdad? Yo no sé por qué. Pero dice, mentira. Y dice, ¿por qué? Porque eres un pecador. Y como pecadores, nosotros no estamos para buscar hacer lo bueno, aunque queremos decir que hacemos lo bueno. Por eso necesitamos del Señor. Porque el Señor es el que nos da el camino para hacer lo bueno, para buscar lo bueno. Él se asegura de que no solo encontrarnos en el camino, Él se asegura de llevarnos a su casa. Él se asegura de reunir a sus amigos para que nos gocemos con Él. Él se asegura de darnos lo mejor en esta tierra y mucho más en la eternidad. Mire cómo dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La morada que va a preparar el Señor no es cualquier morada para nosotros. No va a haber problemas de electricidad, no va a haber problemas de agua, no va a haber problemas de liqueo, no va a haber problemas de grieta, no va a haber nada, porque todo lo que prepara el Señor es lo mejor. Y esta vida no promueve lo mejor, al contrario, porque por causa del pecado. Pero déjeme decir una última cosa. Jesús quería que la gente, por lo menos aquí en esta parábola aquí, quería hacer de otros copartícipes de la bendición de haber encontrado la oveja. ¿Por qué?
Al llegar a la casa, reunió no solamente a sus amigos, a los vecinos, diciendo, he encontrado, la he encontrado. Y esto, hermano, nos expresa el gran gozo del Señor cuando haya a alguien. Él no quiere que nadie proceda a ir al infierno, sino que proceda a arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de sus pequeños estos últimos años viviendo en Caguas, hemos visto de todo. Hemos visto jóvenes perder la vida, no siendo jóvenes malos, siendo buenos muchachos, lamentablemente en el lugar equivocado. No porque se pasaban en ese lugar, sino porque en ese día, en particular, estaban en ese lugar. Y ha roto el corazón. Hemos visto niños del caserío allá, que las hermanas le invitaban a los clubes bíblicos, a la escuelita bíblica de verano, al campamento de verano, y crecieron, hicieron supuestamente una decisión que no sabemos, y crecieron y empezaron esa vida de vicios, de drogas, y de momento nos dicen, pastor, ¿se acuerda la noticia que mataron a fulano, pastor? Ese muchacho llegó a venir a la iglesia. Por eso cuando veo a mis jóvenes con carga para esos niños, en los diferentes lugares, hermanos, mira, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que invertir para que conozcan al Señor? ¿Cómo tenemos que moverlo? Ahí está la van, ahí está el edificio, ahí está todo. ¿Qué tenemos que invertir? Vamos a invertir el dinero. ¿Por qué? Porque es un alma. Y no entendemos el gozo del Señor. No lo entendemos. Mira es tanto, mira el verso 10 como dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente hay gozo. El Señor se está gozando cuando un pecador se arrepiente. Que se lo arrebata de su condenación eterna, de un infierno. A veces tenemos hasta miedo de decir, porque dicen, no, que ahora todo es bullying. Y pastor, está bulleando, está haciendo las cosas, pero es que la eternidad del hombre sin Cristo es una eternidad de infierno. Naciste lamentablemente con esa marca y si no cambia Cristo tu destino, es lo que espera. Y aún entramos ahí a la posición doctrinal. Si un niño cuando nace y después de un tiempo, si por conciencia o no conciencia, si va al cielo o si no va al cielo. Y hay un debate en eso. Pero es un pecador que nace. David mismo está diciendo que en pecado fue concebido. Y es tan fuerte que uno dice, ¿qué tengo que decir? Para ablandar la conciencia de la gente, decir, bajo conciencia no hay problema. Pero hasta un bebé es pecador y peca. Dice, ¿cómo que peca? ¿Cómo tú sabes que peca? Cuando a veces usted lo escucha gritando, como si estuvieran matándolo. Y llega mamá o quien sea, lo acoge y se le quita el llanto. ¿No se han dado cuenta de eso? Y dice, ¿qué es eso? A veces yo agarraba a la bebé de Abel cuando era chiquita y hacía lo mismo. Y Abel decía, ve papi, es una pecadora. Y yo, sí. Pero así que tenemos que verlo. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
El buen pastor, dice la Biblia, dio su vida por las ovejas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y los perdidos, estamos perdidos en pecado y tenemos que hallar el camino y tenemos que entender que el único que nos salva es Jesús. ¿Cuál es la diferencia de usted a una persona que no ha conocido al Señor? Se lo voy a decir. La semejanza es que somos malditos pecadores. Y la diferencia es que si usted conoció a Cristo, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y el fin de una persona salva es el camino al cielo. Pero el fin de una persona sin Cristo es el infierno. Y Dios quiere arrebatar tu vida para Él. El gran pastor fue sacado de entre los muertos, dice la Escritura en Hebreos 10:13-20, dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Lo sacaron de ahí, resucitó. Él es el príncipe de los pastores que prometió regresar nuevamente. Prometió regresar. Él es el pastor y obispo que menciona la Escritura, y déjeme leer estos versos que le estoy mencionando. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, porque volverá nuevamente, el Señor retornará. Y dice la Escritura en 1 de Pedro el capítulo 2, el versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por esta razón, el gozo es grande cuando cada persona le reconoce como Salvador de su vida. No importa de dónde venga, no importa cómo se encuentre o cómo haya sido. Si Él te ha traído y has venido a buscar del Señor, el Señor quiere darte salvación. Pero ¿sabe qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Yo las conozco. No es que tú creas que eres, es que el Señor te conozca. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre, unos solos. Hoy puede haber gozo en el cielo si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y te arrepientes, porque el Señor dejó 99 para traerte a ti, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, nadie mirando. Pastor, ¿cómo puedo hacer esto de conocer a Cristo? Déjame explicarte cómo puedes hacerlo. Ahí donde tú estás sentado, sentada, te hemos hablado de que eres un pecador y necesitas arrepentimiento. Claro que sí. Necesitas en este momento, ahí donde estás, nadie mirando, por favor, es un momento importante. Todo el mundo con sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas.